Angus, la raza líder. Más rodeos controlados, más cabañas evaluadas, más carne certificada. Innovaciones tecnológicas, evaluación genética, eficiencia en la administración, más remates auspiciados y mayor presencia en exposiciones. Primer programa de evaluación genómica de la Argentina y Latinoamérica. En la Asociación Argentina de Angus cumplimos 100 años. Seguimos haciendo historia. Seguimos sumando innovación. Angus, la raza líder. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la proyección? ¿Cómo viene? Así que lo invitamos a Rolo que venga, todos lo conocen, Rolo es el presidente de CAIR, es técnico universitario en producción agropecuaria, también de la UCA, como el presidente de la Rural, es martillero y corredor público. Algún día me tienen que contar la carrera esa, son todos, ¿no? Ya cuando vi que Juanjo era, dije, esto lo tengo que estudiar también. Así que bueno, ¿dónde te quieres sentar? ¿Te sentás aquí? ¿Te pongo el micrófono? ¿Te sentás ahí? Estamos acá. Bueno, cuando con Fede Pazman que dijimos, bueno, hay que hablar del mercado, disculpen porque tengo que ver también la pantalla, se me ocurrió decir, bueno, primero saber cuál es nuestro ámbito, nuestro escenario o nuestra ruta. Y recurría a una fuente que la verdad que la recomiendo porque tenemos todos los datos necesarios que se nos ocurra para desarrollar nuestra actividad o cualquier actividad agropecuaria, que es el Censo Nacional 2018/21 definitivo, ¿no? La mayoría de todas estas placas, la fuente es el censo y lo recomiendo nuevamente. Bueno, ahí nos dimos cuenta que hay 249, voy a dar números redondos porque si no lo voy a volver loco con las cifras justas y aparte tampoco se la van a acordar. Hay 249.000 establecimientos agropecuarios en la Argentina. De esos, alrededor de 221.000 tienen límites definidos. ¿Qué quiere decir eso? Con límites definidos se desprende que tenemos títulos. Los indefinidos es muy difícil que tengan títulos y no digo que no nos interese, porque también ahí están los establecimientos que son posesiones de mejoras o algunos fiscales. Pero en realidad los que hoy por hoy se puede hacer una escritura traslativa de dominio son los que obviamente tienen títulos con límites definidos. Acá hay un dato que lo puse porque releva el primer censo de 1988, luego el del 98 y el de 2018, cómo se fueron achicando los establecimientos, la cantidad de establecimientos agropecuarios. Fíjense que en 421.000 en el 88, caímos a 333.000 en el 98 y los 249.000 actuales. Buah, alguien que me llama en un mal momento. Mirá si te están queriendo comprar un campo. No se lo vendo hoy. La verdad que es un dato, aparte de curioso, lastimoso. Para compararlo, tomamos un partido, el partido de Pergamino, y aún es peor. Cómo se va achicando la cantidad de establecimientos, ¿no es cierto? Y acá, este gráfico lo que muestra es que el 12% de los establecimientos que tienen más de 1.000 hectáreas representan el 80% de las hectáreas del país. Es una alta concentración, pero es lo que relevó el censo. Acá tenemos el gráfico que nos releva el tipo de uso de la tierra.
De las 207 millones de hectáreas, el 82% es de uso agropecuario y forestal. Acá entendemos lo agrícola, ganadero, forestal, cultivos industriales y demás. Esto por tipo de dominio. En manos privadas, la Argentina está en un 96%, un 3% fiscal y el resto otros, que nos vaya a saber qué quiere decir otros. El 3% fiscal, acá mando una anécdota, yo me fui bastante joven, una vez terminada la facultad me fui al norte y en aquellas décadas de fines del 70 y 80 existían, sobre todo en las provincias del norte, Chaco y Formosa, los institutos de tierras. Y se dieron muchos títulos en esas 2 décadas, se entregaban muchos títulos con escritura a pobladores ancestrales y campos que se vendían por el Instituto de Tierras. O sea que lo que estoy diciendo es que había mucho más que el 3% en esa época de fiscales. Esto es explotaciones por tipo jurídico. ¿En manos de quién, a nombre de quién está? Los establecimientos, fíjense que dice el 84% en manos de personas físicas o personas humanas y tan solo el 11% en sociedades. Esas son la cantidad de establecimientos. Ahora bien, pasando a la hectárea, que es el gráfico de la derecha, nos encontramos con 54% en manos de personas físicas y 39% en sociedades. Acá tuvimos un evento esta semana, estos últimos meses, con el tema de la venta del dólar soja a 200, que, como decían antes, a vuelta de correo, se dieron cuenta que no podían comprar ningún dólar MEP, ningún dólar bolsa con lo cobrado y obtenido por la venta de la soja. Ahora bien, si yo miro el gráfico de la izquierda del establecimiento, digo, bueno, es el 11% de los establecimientos. No deja de ser una medida autoritaria o una macana, pero la realidad es que son el 39% de las hectáreas. O sea que lo que producen las 39% es un volumen mucho mayor. Bueno, este es un gráfico que releva por la tenencia de la tierra. El primero, del 69%, es por uso privado y el otro por arrendamiento, que es el 18%. Ese es el sistema, cómo se está explotando hoy por hoy los campos. Bueno, acá llegamos al tipo de uso que nos vamos metiendo en nuestro territorio. El 82% es el agropecuario y forestal. Queda un 17% para ciudades, minería y demás, cordillera, y un mínimo porcentaje sin determinar. Comparativamente, porque estaba así en el gráfico, está la provincia de Buenos Aires. Fíjense la diferencia del uso agropecuario. Esto es importante para el que quiera meterse porque están todas las provincias y cada una con sus porcentajes, sus cultivos, sus cantidades de hectáreas que se siembran. O sea, cabe señalar que si mañana tengo un pedido para una inversión en determinado cultivo, a partir de ahí yo ya sé a dónde tengo que dirigirme y llamar a un CAIR de ese lugar, que sería, paso el aviso porque es lo nuestro. Bueno, dentro del uso agropecuario, a nivel país tenemos un 21% de las superficies implantadas. Las superficies implantadas se toma como tal las oleaginosas cereales, las pasturas perennes y anuales, las forrajeras perennes y anuales y los bosques implantados. El resto son pastizales naturales y bosques naturales, donde son netamente ganaderos. En el 21% anterior también se puede desprender que está una parte de explotaciones mixtas. Fíjense también en comparativo a Buenos Aires cómo crece la parte
de implantada. Bueno, y acá es la participación de cada cultivo. En medio, quizás aburridón, pero lo pasamos rápido. La que se comporta con mayor porcentaje son las oleaginosas, con casi un 40%. Luego siguen los cereales con un 31%. Luego las forrajeras perennes y las forrajeras anuales, que son los verdeos, muy palo y palo, 10,4 y 10,2. Y bueno, y luego los otros cultivos, que son los cultivos industriales, como puede ser el tabaco, el algodón, la hierba, demás. Esto es lo mismo, graficado de otra manera, para ver a modo de torta. Y ahí lo vemos, las oleaginosas, los cereales y las forrajeras implantadas. Dentro de las oleaginosas, por supuesto, tenemos un 88% de soja, 7% de girasol y 2,9% de maní en amplia avance. Bueno, lo mismo en los boques implantados, a modo de ver un poquito, el 64% es el pino, luego el eucalipto y luego el álamo. Bueno, acá entramos en los cultivos industriales. El mayor es la caña de azúcar, con el 42%. Esto nos lleva a un tema de economías regionales, ya que sabemos que Tucumán, una zona de Chaco, antiguamente norte de Santa Fe, también dependía mucho de la caña. Luego el 27% el algodón, 16% yerba mate, tabaco y té. Bueno, así llegamos a una cuenta que estamos en presencia del 36,1 millones de hectáreas implantadas, que comprendían, por las dudas se los recuerdo, las oleaginosas, los cereales y las forrajeras. El tiempo de promedio de tenencia de la tierra ronda entre el 45 y 50 años. ¿Qué quiere decir eso? Cambia de mano, promedio, cada 45, 50 años. Si lo tomamos como 50 para que el número sea más fácil y redondo, llegamos a que es el 2% anual que cambia de tierra, cambia de manos, perdón. Si arrancamos con las 36 millones de hectáreas, terminamos en 722.000 hectáreas de aptitud agrícola. Si hacemos el mismo ejercicio con las pasturas, los pastizales naturales y bosques naturales, llegamos a los 117,9 millones de hectáreas. El equivalente al 2%, llegamos nuevamente a esa cifra. 2.358.000 hectáreas, llamémosle entre comillas ganaderas, y las 722.000 hectáreas agrícolas. Acá yo no le voy a decir a ustedes qué precio le tienen que poner, cada uno le pondrá el precio que quiera y ese es el volumen que anualmente se vende o se cambia de dominio en la Argentina. Hay una salvedad que después lo vamos a ver en un gráfico, que esto es lo que el promedio, ahora en años anteriores, que todos sabemos que no se realizaron las operaciones o se realizaron bajo el promedio, comienza a haber una necesidad no cubierta. Entonces, para mi modo de ver, se genera una compresión que en algún momento tiene que nivelar. Lo que pasa es que es muy difícil cálculo. Bueno, acá llegamos al famoso INCAIR, que la mayoría de ustedes lo conoce, pero tenemos que saber que los más nuevos quizás no, y los que nos están viendo virtualmente por ahí no lo conocen. El INCAIR es un índice que la comisión directiva hace ya de muchos años, comenzó allá por el 12,
gracias también al aporte de Javier Christensen, se generó este índice que se largó en el 2013, comenzó a funcionar. ¿Qué mide el índice? El índice mide la actividad, el índice de actividad. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿pero qué es? ¿Esos son negocios, hechos, realizados, valores? No, no. Es solo el índice de actividad que se completa con una encuesta que hacemos todos los meses, que ustedes la reciben, por eso es tan importante que se conteste. Yo sé que a veces es tedioso, mandamos muchos mails, Federico por ahí es el indicado en hacerlo, y bueno, pero el aporte de ustedes es muy valioso para el índice. Es más otros valores que se toman y se genera el índice que siempre es los mismos datos. Fíjense que ahí, por diferencia de color, son los distintos años. Bueno, como para graficar un poquito las curvas, vamos a marcamos los hitos que fueron sucediendo. Si ustedes se fijan ahí, donde cae terriblemente, eso es enero del 2014. Eso fue la devaluación que se realizó de 6, si no recuerdo mal, 6,5 pesos a 8,20. Que no se pudo contener el dólar y el gobierno lo devaluó. No pudo o no pudió, dijo, porque era el ministro de ese momento. Seguimos. Ahí estamos en el 2015. Fíjense que hizo un serrucho, porque bueno, el índice, al reflejar actividad, es muy sensible a cualquier pequeño movimiento, porque esto también releva campos a la venta, avisos, revisaciones, bueno, una serie de cosas. Ese es el cambio de gobierno 2015, y ahí acuérdense que se bajaron un poco las retenciones, se promulgó un programa de baja de impuestos y fundamentalmente escoba nueva hay que apostar. Ahí estamos ya en el 2017. Fíjense que hay un pico ahí anterior que es inestable, ya ahí no había mucho movimiento, la verdad que no es que la pasamos de las mejores épocas, por lo menos de que memoria tengo yo. Y ahí llegamos a ese pico hacia arriba, donde está la línea, fue la elección de medio término del 17, donde hubo un veranito de movimiento. Siempre, como dice un amigo mío, todo depende de dónde uno venga, ¿no? El veranito veníamos de un invierno mortal. Acá, en fines del 19, marca el cambio de gobierno, pero fíjense que antes de eso había habido, tarde, como la justicia, había habido una regulación del déficit. El gobierno de ese momento había ajustado las cuentas y había llevado al déficit cero por motus propio o por obligación, pero había llegado a eso, y ahí hubo como un shock chiquito de credibilidad. Luego el pico ese, que lo vemos en el tercer trimestre, fue las PASO, que más de uno lo debe recordar, que con algunos negocios encaminados, como se congeló y cayó. Bueno, y finalmente llegamos a marzo del 22, perdón, del 20, digo bien, y llega la pandemia. Movimiento congelado, no se sabía qué pasaba, y comienzan los valores a mover los commodities, a mover una de las pocas negocios y operaciones del país que se podía hacer era la alimenticia, y comienza a haber consultas, revisaciones, ya por los campos agrícolas de ticket de 2, 3 millones comenzaba a generarse y a realizarse. Y finalmente, digo bien, en
mayo de este año comenzó a mover el dólar, el tipo de cambio, y primera semana de julio, con la renuncia del, en ese momento, ministro de Economía, pasó lo que pasó y la corrida cambiaria congeló en ese momento un poco la actividad, pero por suerte fue momentánea. Bueno, y acá les quiero presentar, todavía no es mayor de edad, el índice de variación de valores. Este es un índice que con la Comisión la venimos trabajando ya hace más de 3 años y la demora... Perdón, ¿esto cómo se apaga? Ese es un cordobés. Sí, no sé, no, un marciano. Néstor. No lo mandé. Néstor vive. Bueno, hace más de 3 años que la Comisión de Valores está trabajando, se reúne casi todos los lunes. Créanme que es un trabajo no tan sencillo poder llegar a conciliar los valores desde el 2010 hasta hoy para establecer este índice. Lo estamos haciendo en todas las provincias y en las subzonas de cada provincia. Todos sabemos que cualquier provincia tiene zonas más agrícolas, menos agrícolas, mejores, peores, ganaderas, no ganaderas, monte y demás. Entonces se está dividido en subzonas y les vamos poniendo los valores y también gracias al aporte de los socios locales que también consultamos. También les pido a los socios locales que cuando los llamemos nos den una mano. Bueno, acá no está terminado todo el país. Están terminados por ahora provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe y creo que Entre Ríos también. Pero el resto está en la cocina. Acá, a modo de presentación, vuelvo a decir, como no es mayor de edad, primero se lo presento y no le hagan demasiadas preguntas. El índice de variación. Tenemos en la línea verde amarillenta es el ganadero de la provincia de Córdoba, del medio o violeta es la agrícola, y la otra, que ya le voy a explicar por qué, la celeste es solamente de la zona 3 de Córdoba, que representa Río Cuarto y aledaños. Bueno, acá vemos cómo se fue moviendo esos años que hablábamos recién, desde 2014 hasta el 2017, 18, 19 casi, que siempre se dio o a la baja o al estable. Todos podemos pensar por qué no cayó. Si no había operaciones era porque no había alguien que quiera concretar el negocio, que quiera comprarlo. Fundamentalmente creo porque no había una necesidad muy grande de venta, porque si no hubiesen caído los valores. Si nos retrotraemos al 2001, eso sí sucedió, porque había una gran necesidad de venta. Río Cuarto, fíjense, la zona 3, Río Cuarto, cómo se mantiene por arriba del promedio de la zona agrícola de la provincia. Y muy estable. Bueno, ese es el efecto maní, que desbordó, a partir de Río Cuarto también desbordó otras zonas. Este es el índice de valores también, pero de Buenos Aires. Acá tenemos lo mismo, el ganadero es el azul, agrícola, y la línea amarilla que está por arriba del promedio es la zona de Villegas, América, Ameguino. ¿Por qué la pusimos? Porque está por arriba del promedio. ¿Y a qué se debe? Después de mirar índices y demás, entre otras cosas, a la siembra directa. Esas son tierras que la siembra directa las valorizó mucho más que el resto, porque las pasó, les levantó el nivel productivo. También el maní fue penetrando en esta zona, sobre todo en los arrendamientos. Siempre vimos la línea ganadera por debajo. Obviamente con todo lo que escuchamos hoy de la parte agrícola, necesidad de alimentos en el mundo y demás, decimos por qué el ganadero no arranca. Bueno, una de las consideraciones
y eso que para mí no está estudiado, nosotros en ganadería estamos muy retrasados en comparación al resto de los competidores del mundo, no así en la agricultura. En la agricultura somos del top 5 y en ganadería no. También es cierto que el cereal es dólar, por más que sea un dólar recortado, el cereal es dólar y la carne es pesos, por más que la exportación de la carne se mida en dólares o euros, pero no tenemos que olvidarnos que representa el 20% de la faena, mientras que, por ejemplo, la soja, el 90% se exporta, entre grano y su producto. Bueno, y ahí ya llegamos a la situación más de la complicada, lo que decían hoy, el freno de mano. A mí me gusta más verla representada como una imagen el ancla de mar, ¿no? Los que nos gusta navegar, hay una herramienta que se llama ancla de mar, que cuando te toma una tormenta o vientos muy fuertes, arriba de 30, 40, 50 nudos, y navegando de popa con el viento franco, no podés avanzar a más velocidad que la ola, es peligroso. Entonces se larga un ancla de mar, que es un freno, un flaps. Entonces todo va forzado, todo hace fuerza, todo es peligroso. Estas son para mí las distintas anclas de mar que tenemos. Pero la diferencia es que igual seguimos yendo para adelante con el ancla de mar. Tipo de cambio, control de tipo de cambio. Fíjense, Washington se está agarrando la cara, ya no sabe si quedarse, irse. Tenemos las retenciones que nunca sabemos si van a crecer o bajar. Y luego, bueno, la famosa falta de previsibilidad y la seguridad jurídica. Todo eso son los frenos que tenemos, o las trabas, o lo que fuere. Ahora, volviendo al ejemplo de la náutica, en algún momento deja de soplar y comienzan los vientos normales, leves y suaves. El problema es que en medio de la tormenta nunca sabemos cuándo llega ese momento. De ahí pasamos hasta acá vimos la tormenta y acá vemos de dónde viene lo que creemos que va para adelante o que impulsa el negocio para adelante. A nivel global hay una necesidad, global y local. El global, por lo que hablaron Gileta, Kurman, que no lo voy a agregar yo porque ellos son los especialistas, pero a nivel local sabemos perfectamente qué pasó este año con los alquileres, por qué hubo una gran demanda y no acompañó la misma curva las operaciones inmobiliarias. Bueno, son los pesos. El que liquidaba y vendía su producto y cobraba pesos tenía que volver a invertirnos rápidamente, darle de trabajo a su gente, sus equipos, no poderla dejarlos parados. La rueda tiene que seguir. Lo mismo ha pasado con la hacienda. Hay un desprendimiento muy marcado entre el valor del animal, el kilo para faena, contra el kilo de invernada, llegando al 40-50% más. Si lo hacemos con números muy finitos, ese negocio no cierra. El problema es que están los pesos que queman entre medio y la inflación. Los que ya vivimos las inflaciones de la década del 80 y 90, al principio del 90, sabemos que la inflación, en definitiva, no resiste ningún cumplimiento de presupuesto y tapa todas las malas praxis e ineficiencias, porque ¿quién puede prevenirla o decir o equiparar? El retraso hablando del tema de la inflación y demás, la necesidad de resguardo del capital, que es lo que hablaron hoy todos los disertantes. Después el retraso del valor tierra. Si yo vuelvo por un segundo, a ver, acá está. No, este es el índice, perdón. Ir para atrás, ¿cómo es esto? Ahí. Acá está.
si este es el índice de variación, pero para el caso lo mismo. Arrancamos en el 2010, 2011 es el pico y de ahí hacia abajo. Si yo lo llevo al año 22, seguramente, no estoy viendo justo las líneas, pero están en el 85, 86, 87, 88, toda la parte agrícola y un 78, 80 el valor ganadero, que eso quiere decir que bajó entre un 15 y un 20%, del 2011 al 22. Si a eso le agregamos la inflación americana, la inflación del dólar, perdón, que es la moneda de cambio, pongamos lo que quieran, podemos no estar de acuerdo en el número, pero pongámosle un 2%, un 20% en 10 años, tendríamos ese 12% de baja más un 20% de devaluación del dólar. Vuelvo atrás. No, para adelante. Las mismas tierras similares en la región, siempre evaluando la misma calidad, la misma aptitud. El caso de Uruguay, con algunas tierras similares de la Mesopotamia, estamos exactamente casi a la mitad, en un 55% del valor, lo cual nos está marcando algo. Luego las tierras de zona núcleo, lo mejor, suelo 1 y 2, comparado con Estados Unidos, que no, las mismas tierras similares en Estados Unidos, que tampoco vamos a comparar el país, pero sí la tierra, estamos en la tercera parte. Eso, más lo hablado de la inflación del dólar, la devaluación del dólar, más lo que bajó en estos últimos 10 años, estamos, me parece, en presencia de que en cualquier momento esto comienza a funcionar en cuanto a valores. Es cierto que la imprevisibilidad que hablamos antes, la seguridad jurídica, el tipo de cambio y demás, son los frenos. Pero en cuanto alguna de esas variables se modifica, no tiene cómo frenar. Otro impulso que hemos estado dándonos cuenta ya, que comienza a verse en los inversores, es la inestabilidad de los activos bursátiles y financieros, no solo locales, sino del mundo. Han empezado a aparecer, como ya lo saben, algunos intereses por montos más grandes, que son los que responden a este tipo de cosas. En el año 20 y 21, todos saben que lo que fuimos haciendo fue montos menores y de movimientos locales. Llamémosle contratistas, acopiadores y demás. Ya se ve que hace unos 6 meses o más empezaron a moverse otros tipos y montos de capitales diferentes, que si están en un resguardado o en una posición de activos financieros, ante la movida empieza a temblar un poquito el piso y sonamos. Acuérdense que lo que sucedió en el 17, que estaba bien marcado en el CAIR, en el índice CAIR, la caída, y las famosas LELIQ, cómo captaron la inversión de los grandes inversores y decían, no, la verdad que voy a esperar porque me paso a pesos y le hago por ahí una diferencia de un 10, un 15% en dólares. Luego la inflación de las monedas duras y finalmente los 12 meses que faltan. No sabemos quién va a venir, pero es un cambio, no deja de ser un cambio. Y como dicen en la bolsa, ante el rumor de la noticia, sube. No quiero seguir diciendo porque dicen que ante la confirmación baja, pero eso no me importa. Ven, acá es lo que estaba marcado, ven, los de la LELIQ en el año 2017. Yo creo que veo la imagen de una estación donde está por partir el tren, tocó pito ya y los guardas ya están guardando el picaboleto. Y el que no corre y se sube, me parece, no digo que se van a matar en la puerta,
pero me parece que está arrancando el tren. Y el que no se sube quizás va a tener que ir en avión después. Impecable. Tengo un par de preguntas de lo que vos decías, ¿no? Pensando un poco. ¿Vos tenés más todavía? Bueno, no, lo mismo. Dale. Es justamente este mismo cuadro, antes de lo que hablamos, le podíamos poner cualquier número. Mi impresión es que no está muy diferente de los 4.000 a 5.000 millones de dólares anuales. Luego de que el tren toque pito, más la inflación la devaluación del dólar, más los precios que fueron cayendo durante estos 10 años, ahí ya es otro número. Ese, a mi juicio, es nuestro ámbito de acción anual. Impecable, muy bien. Te hago un par de preguntitas como para ir cerrando, ¿no? Pues es que yo suelo hacerle muchas entrevistas a ustedes, ¿no? Y nosotros medimos todo. Nosotros tenemos algo que se llama Google Analytics. Entonces yo al toque subo a la noche, empiezan las redes, me entran a preguntar, así como ahora. De repente al día siguiente lo mirás y pum, 7.000 videos vistos, al otro día otro. Y te digo, clima, algún dato de mercado, alguna cosa, humedales, pero el tema campos es un tema increíble y cómo la gente lo sigue. ¿Qué quiero decir con esto? Yo que soy un observador de un público agropecuario, observo que hay mucha tensión, ¿no? A veces yo rescato algunas palabras críticas, ¿no? Esto va a subir, no para más, que yo rescato esos comentarios, ¿no? O el que no se subió al tren, como dijiste vos. Entonces la pregunta que te hago es, entre ustedes también hay mucha información de feeling, expectativas. El famoso, yo lo llamo el llamado, que che, ¿no? Ahí, ¿no? Tú, y de repente para mí siempre el llamado es una oportunidad, y aunque no te lo compre. Bueno, ¿eso ustedes lo van midiendo? Yo sé que es en realidad observacional, que no es un número objetivo, pero el feeling tiene también mucho de... Vos un poco lo querés transmitir y me parece que cuando uno mira el conocimiento acumulado es poderoso. Ese es uno de los temas que se relevan para el índice, para el INCAIR. Cuando yo dije en movimiento es llamados, visitas, publicidades, revisaciones. No necesariamente sea concreción del negocio. Pero eso, a más movimiento o menos movimiento, es lo que te refleja. Es un poco el índice de expectativa que hay hacia adelante. Te tiro otra que me parece, no sé, que un lugar como CAIR puede ser interesante. Es una pregunta que yo le he hecho a alguno del INTA, todo el mundo me la gambetea. Hay 36 millones de hectáreas que nosotros sembramos, ¿no? Hay una parte que es cultivo de segunda, lo que vos quieras. Verdeo, todo eso. Pero la pregunta es esta, y vos lo mostraste muy bien. Son 266 millones de hectáreas, la que tiene la Argentina, 80% son viables, digamos, se producen. Agropecuarias, 200 millones. Entonces, claro, yo sacaba la cuenta y digo, a ver, 200 millones 154, alrededor, no me acuerdo, 154, 155 millones de hectáreas agropecuarias. Es la que te quedaría neta, poner 155 millones de hectáreas agropecuarias, forestales, viste que... Implantadas y ahora, forestales. Pero tenemos 36 millones... Agrícolas. Entonces la pregunta es, yo digo, si uno creciera un 10% esto, incluso lo hiciera ordenadamente, a 1 millón de hectáreas cada 2 años o lo que sea, por supuesto que esa hectárea bien manejada, buenas prácticas, hoy los uruguayos tienen un sistema que te lo mapea, vos ponés tu planificación. ¿Es factible poder trabajar en crecer un poquito más la torta? Porque eso, además de los números que vos tenés, hay que trabajarlo sobre más hectáreas, ¿no? Si vos te acordás, yo ahora no recuerdo bien el año, cuando vino el famoso boom de la soja. Yo recuerdo vivía en el Chaco en esa época y tenía un cliente que tenía un campo muy grande en Espinillo, Formosa, contra el Pilcomayo. Tenía una parte muy buena de tierra y bueno, le gustó el tema de la soja y metió 800 hectáreas de soja, le metió. Y un día viene, se sienta en el escritorio, se rasca la cabeza y a su modo de hablar me decía socio, como una manera de decir. Había sido socio que la soja en el agua no anda, dijo. Pues se le había inundado todo el campo. Claro. En aquella época, el área sembrada creció un montón. Lo que pasa es que se sembraba en lugares donde
no era viable. Yo no digo que no se pueda, porque con herramientas diferentes, todo el tiempo se avanza con herramientas diferentes y se puede lograr más áreas sembradas. Esto es lo que, el número que yo di, es lo que relevó el censo 2018. Por eso es la fuente, es de ellos, ¿no? Porque muchas, viste que hay limitaciones. Yo voy a Salta y me empiezan con la zona roja, la amarilla, la verde, y digo, muchachos, a ver, la roja está bien, pongámonos de acuerdo. Zona de erosión, cárcava, te hace fleco todo. O esta zona inundable, ¿no? Y después queda salitre. Pero la pregunta es, de repente hay zonas, ¿y la amarilla? Y no, la amarilla depende del gobierno. ¿Cómo depende del gobierno? Esto es una cuestión agronómica, sí, bueno, Entre física, Ríos también. ¿no? Entre Ríos hay muchas zonas. O sea, que podría expandirse más a transformar, porque hay muchos campos que se han transformado en campos muy buenos, mixtos, ¿no? Sí, sí. Con la tecnología. Entonces vos lo mejorás. Por ejemplo, los fachinales, que vos los habrás visto. No, esto es una zona que... ¿Qué puede hacer un fachinal que tiene una hojita así, no fotosintetiza, no captura carbono, y uno podría hacerla más productiva? No, aparte con las herramientas que tenemos para captar aptitud de suelo, sería muy fácil. Si bueno, acá no metamos, no, acá no. Ahora, bueno, eso ya es un tema de posición y decisión política que es y un lindo espacio para responsabilidad caer, ¿no? también de nuestro sector, para mi modo de ver, ¿no? Por no hacer público, por no hacer conocer nuestra actividad. Estamos en el territorio del país, la actividad es el territorio del país, nos guste o no, o les guste o no, somos una actividad hipernecesaria. Todos los gráficos que mostraron hoy, que tenemos el mundo tiene una necesidad terrible de alimentos y localmente y el gobierno o el Estado tiene una necesidad de captar divisas. Después qué hacen con las divisas ya será una discusión política, pero de captar divisas somos necesarios y no es una de las actividades más importantes del país. No digo que sea la mejor, ni la más importante, pero somos necesarios, le guste a quien le guste. Bien, y la última que te tiro, ya porque es hora de ir a todas estas ideas de cantarlas, es el tema ganadero. Se habló mucho de la proteína, se habla mucho del tema ganadero. Ahí pensando un poco hacia adelante, ¿vos lo ves revirtiendo un poco todas esas curvas, pensando un poco en ese rol que tiene la ganadería, y una ganadería ahora que se habla tanto regenerativa, captura de carbono, pasto, mejora, etcétera? ¿Puede haber una recuperación en esas curvas? En un trabajo que hicimos hace un par de años, comparativo con el resto de los países ganaderos, siendo la famosa eslogan de la mejor carne del mundo, la pastizal, la más sana, Sarasa, estábamos muy por detrás en los índices, terriblemente por detrás. Se mejoró muchísimo en estos últimos, el último destete mejoró como un 2-3%. Sí. Pero bueno, también puede responder a las condiciones óptimas que se dieron para la vaca, la alimentación. Es cierto que también en la mejora que dieron de la cantidad de cabezas que la diste vos, el efecto China mejoró mucho la cría, claro, la ecuación económica de la cría. Y el productor, ni hablar el ganadero, incluso, bueno, ni hablar el agrícola tampoco, pero el productor, una vez que le sobra un peso, lo vuelve a invertir. Y en la vuelta a invertir, mejora el índice. No hay vuelta que darle. Genética en el país se ha pero avanzado terriblemente. En el norte, yo cuando fui al norte, lo más común era el cimarrón, el animal ese o el patudo blanco que era incomible. Bueno, hoy es espectacular. La producción y la inversión en genética que hay en la Argentina hoy por hoy es muy buena. Por ejemplo, fíjate vos que en cuanto a genética pura, o sea, cabañas y demás, todas las razas están metiéndole, pero a full. La Verdin Angus representa el 51% de las razas en la Argentina y están tratando de mejorar. Pero el productor todavía no se ha volcado eso. Capaz que es responsabilidad nuestra y obviamente del gobierno que quiera que eso se genere. Hay mucho por recorrer, hay muchísimo más que en la agricultura. Bien, vamos cerrando. Yo simplemente dejarles algunos números, siempre está buena la estadística, ¿no? Le estaba preguntando a la gente que está en los comandos, 7 países nos están viendo, así que quiero agradecer no solo a la gente de Argentina, que
que nos ve de 20 provincias, 20 provincias conectadas. Esto todo se detecta, el que quiera verlo puede pasar a verlo en la pantalla atrás. Gente de Argentina, hermanos uruguayos, gente de España, de Italia, de Estados Unidos, de Brasil, de Chile. Está bueno, ¿no? Después uno podría entrar a ver cuánta gente, etcétera. Me acuerdo una vez estábamos en un congreso y hará como 10, 15 años y aparecían 3 personas de La Habana, Cuba. Me impresionaba que la gente de La Habana, Cuba estuviera viendo también la Argentina. Ahora ya no impresiona tanto, pero bueno, son 7 países que nos están mirando, están viendo esto. Yo lo que digo, esto es un dato, es interés. 20 provincias conectadas. Me preguntaría cuáles son las 3 que no están. Tuvimos 1.035 personas registradas, conectadas. El pico, ustedes saben que estamos hace 3 horas y media, hay gente que entra, sale. Los picos máximos fueron de 600 personas conectadas. Y bueno, creo que cumplimos con todo lo que dijimos, ¿no? Hablamos un poquito de las instituciones, vimos esto que es tan importante, que es imaginar lo que viene hacia adelante desde una Argentina distinta, con más empresa familiar, logrando un poco más con colaboración. En el Congreso Nacional CREA hubo 4 temas. Y uno que me pareció impresionante era el desarrollo de comunidad, ¿no? Y los CREA le dedicaron una tarde entera, desarrollo de comunidad, ¿no? La responsabilidad un poco de desarrollar todo esto, creo que lo vimos, escenario macroeconómico, finanzas y las ACTEC y lo que nos pueden dejar, dirigencia, mercados. Maestro, yo creo que hicimos de todo. Te pido 2, 3 palabras para cerrar y nos vamos a... Bueno, déjame primero agradecerle a los disertantes, a Mariano Moret, a Juanjo, a Lucas Pereda, excelente charla y la verdad que bien instructiva. A Martín Gileta, a Gabriel Kurman y al presidente de la Rural, Nicolás Pino. También quiero agradecer a la Asociación Argentina de Angus, a la Cabaña La Paz del Grupo Huertein, a Martínez Sosa, asesores de seguro, Maciza Forestal Argentina, Urien Loza, Carnes Argentina y exportadores de carne, y Zulú Varores. Agradezco el sponsoreado de ellos, que nos dieron una mano muy grande. Bueno, y vuelvo a decirles que de mi parte en particular y la comisión estamos sumamente conformes y contentos de haber realizado finalmente esta jornada. Así que la cierro oficialmente. Muchas gracias.